Hola hermanos, ¿cómo están? Un cordial saludo. Bienvenidos una vez más a esta reflexión de esta semana. La reflexión de esta semana la tenemos en Mateo, en el capítulo 19, verso 23, 24 y parte del 25. Y dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Verso 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera. Muy bien, en las reflexiones pasadas estuvimos hablando del joven rico, ¿cierto? Que estuvimos viendo algunos puntos, un pasaje muy predicado. Sin embargo, nos dejó, ¿cierto? Varias enseñanzas en ella. Pero la historia continúa. Esta es la continuación, ¿cierto? De lo que sucedió, ¿cierto? Con el joven rico. Ahora, ¿por qué continúa? Porque el Señor quería aprovechar la oportunidad para poder enseñarles algunas verdades bíblicas, espirituales, profundas. El Señor dice que cuando les habla y les dice: es más difícil que un camello entre por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Los discípulos se asombraron. ¿Pero cuál era el motivo de su asombro? Para los judíos del primer siglo, aquella persona que estaba muy bendecida, que era rica, era porque Dios lo tenía bendecido. Ahora bien, es cierto que parte de lo que es lo material, el vivir bien, el tener un buen pasar, obviamente uno da gracias a Dios por eso, ¿cierto? Pero eso poco a poco ha entrado como si fuera un dogma. Y esto, que aunque haya pasado ya hace casi 2000 años y en otro continente, en otra cultura, cómo se sigue repitiendo hoy en día y dentro de las mismas iglesias. Cuando usted ve a un hermano, ¿cierto?, que con un maravilloso trabajo, un excelente trabajo que no es pecado, una hermosa casa, un buen auto, buenos estudios, ¿cierto?, tiene dinero para la universidad, para sus hijos, ¿por qué no decirlo, ¿cierto? Algunos tienen más de una casa, ¿cierto? Por ahí le llaman la segunda casa. Inmediatamente a la mente de nosotros, ¿cuál es el comentario que se dice? Dios lo ha bendecido, ¿cierto? Sí, es lo común. Dios tiene bendecido a este hermano. Lo ha bendecido en gran manera. Entonces la pregunta que cabe aquí es decir, bueno, ¿y qué pasa con los hermanos que tienen trabajos más sencillos, más humildes, que les cuesta llegar a fin de mes? ¿No están bendecidos por Dios entonces? Y eso se ha metido dentro de la iglesia. Un hermano que no está bajo el criterio y los ojos, ¿cierto?, de estar bendecido, pensamos a veces que Dios no está con él. Ni hablar, ni decir que si el hermano tuvo un accidente, si es que la familia tiene una enfermedad, ¿por qué no decirlo ya? Se le quemó la casa, le ha pasado cosas, ¿cierto? Inmediatamente la mente del cristiano en general, no todos, inmediatamente presume de que es un castigo del Señor. Los discípulos estaban muy asombrados porque todos en aquella época luchaban para ser ricos. Por eso que la palabra del Señor por ahí dice: no procure hacerte rico, sé prudente y desiste. Porque todos caemos y muchos están en esa situación de esta corriente de tener y de obtener y de endeudarse, donde ya no puede ni conciliar el sueño por las deudas. Imagínense si pierde el trabajo, es decir, se le viene el mundo encima. ¿Por qué? Porque el de al lado se compró un buen auto, porque el hermano se compró el último auto de moda, donde, ¿cierto?, y vivimos en un mundo también de apariencia. Porque le vuelvo a repetir y a reiterar de que en muchos círculos cristianos, si el hermano tiene un buen trabajo, un buen pasar,
inmediatamente, ¿cierto?, decimos el Señor lo ha bendecido, y al otro no, el que es más sencillo, más humilde, porque tenemos un enfoque secular del mundo y medimos la bendición del Señor en pos de lo que tenemos y de lo que no tenemos, y eso es un gran error. En Proverbios, en el capítulo 10, verso 22, dice: la bendición del Señor es la que enriquece. El relato continúa. En el verso 25 dice: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera. Sin embargo, dice: ¿y quién pues podrá entonces ser salvo? ¿Quién podrá entonces ser salvo? Claro, contextualmente hablando, ellos estaban preocupados, ¿cierto?, de ser ricos, de obtener. Vamos a ver más adelante dónde está la médula de este tema. Bien, Pedro le respondió y le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Se recuerda que en la reflexión anterior el joven rico dijo: ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y Pedro aquí le dice: nosotros lo hemos dejado todo. Ahora bien, cuando yo le decía que estos temas se ha entrado y se ha metido a veces como un dogma dentro de la iglesia, porque a veces usan este tema, hermano, como para manipular. ¿Usted ha escuchado alguna vez cuando a la iglesia le dicen: usted tiene que dar hasta que duela? ¿Lo ha escuchado? Pues bien, ¿dónde sale la Biblia eso? La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. No dice de hasta que duela. Entonces, lo han usado en muchas iglesias como un tema, hermano, lamentablemente, de manipulación. Pero dice: nosotros lo hemos dejado todo. Entonces el Señor le responde: cualquiera, en el verso 29, que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. La pregunta que habría que hacerse es: ¿qué es lo que nosotros realmente hemos dejado por causa del Señor? Aquí el Señor da una lista. Hermanos, ¿qué hemos dejado nosotros por la causa del Señor? Lastimosamente y curiosamente, a veces veo hermanos que tienen más pasión por el fútbol, por su equipo, por su ídolo, por su cantante, que por las cosas del Señor. Tienen más pasión por los asuntos del mundo seculares que por lo del Señor. Gritan más por sus equipos que por el Señor. Ese fuego, ese anhelo de seguir al Señor, de aprender de Él, de estar cerca de Él, pareciera que nuestras pasiones, cuando me refiero a pasiones, ¿cierto?, me refiero a nuestra inclinación, a nuestro deseo, a aquello que nos apasiona, aquello que nos mueve. Lamentablemente a veces el Señor no está primero. Siguiendo con el tema, le decía yo de que el meollo de este tema, el tema central, es el siguiente. Anteriormente hablamos de este joven rico y ahora hablaremos de Pedro. Pero los dos tienen algo en común. El joven rico llegó diciendo al Señor: ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y Pedro le dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué obtendremos? ¿Qué ganaremos? Los dos vinieron al Señor con vocaciones o intenciones equivocadas.
Los dos vinieron al Señor como si fuera una transacción económica. El joven rico, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y Pedro le dice, bueno, el joven rico no quiere dejar nada, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a ganar nosotros? Muchos llegan al Señor con condiciones. Muchos siguen al Señor con cláusulas. Como si el Señor, lo del Señor, fuera una transacción. Tú me das, yo te doy. Pero le dijo, yo lo he dejado todo. ¿Qué recibiremos a cambio? ¿Cuántos mismos hoy en día dirán lo mismo? Señor, si tú me sanas, yo te sigo. Si tú me das trabajo, yo te sigo. Si tú arreglas mi situación, mi vida, un montón de cosas, mi matrimonio, mi novia, etc. Si tú me das lo que yo te pido, entonces te voy a servir. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Tú quieres al rey o los dones del rey? No estaremos siguiendo al Señor con motivaciones equivocadas. Venimos al Señor y muchos vienen al Señor con condiciones, con cláusulas, como haciendo un contrato. ¿Cuántos verdaderamente quieren seguir al Señor por lo que Él es? Por tener una relación, una comunión. ¿Acaso para ti no es más importante tener comunión con Dios? Una relación íntima, fraternal, como amigos con el Señor. O tú sigues al Señor dependiendo si Dios cumple tus caprichos. Y eso sucede, hermano. Porque cuando algunos hermanos pierden su posición o pierden algo, su trabajo, su buen pasar. ¿Y por qué no decirlo, hermano, en temas ya más tristes, ¿cierto? Su casa, un hijo. Yo escuchaba a un pastor que siempre está, digamos, también dando charlas, qué sé yo, cosas que uno aprende. Hay personas que Dios le ha llevado sus hijos. Y yo admiro a esas personas porque siguen fieles al Señor. ¿No será que tú sigues al Señor con condiciones y el día que te falte eso, ya no tendrás más ánimo de seguir a Dios? Qué peligroso es. Entonces tú te darás cuenta que tú no amas a Dios. Tú lo sigues por los dones. La Biblia relata que cuando el Señor predicó en una ocasión, muchos de los discípulos dejaron de seguirlo. No me refiero a los 12, porque tenía más discípulos. Había mucha gente que lo seguía. Pero muchos de ellos dejaron de seguirlo. Porque el Señor le dijo, yo sé por qué ustedes me siguen. Porque les di de comer y porque les di de beber. ¿Cuántos seguirán al Señor en esa condición? Mientras Dios me dé lo que yo quiero y me mantenga, yo lo sigo. Y el día que ya no lo tengas, ya no lo vas a seguir con el mismo entusiasmo, con el mismo fervor. Qué peligroso es. No seas como Pedro, como este joven rico, que siguen al Señor con condiciones. Pedro, obviamente, el día de mañana, a través, ¿cierto?, de la Biblia, cambió, porque maduró, porque entendió. Y a veces nos cuesta entender la esencia, hermano, la esencia del Evangelio. De hecho, en muchas iglesias usan estos temas solamente para sacarle a la gente, sacar provecho.
y tener un beneficio propio. Lamentablemente. Moisés le dijo: Señor, quiero que me muestres tu gloria, quiero que me enseñes tu camino. Jesús, orando, dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La verdadera bendición es tener una relación fraternal, íntima con el Señor. Y dejemos que Dios bendiga nuestras vidas. Nosotros solamente seamos fieles. Las palabras sublimes de Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito.